Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Como ya sabéis, en el mundo de la acuariofilia existen cientos de especies donde elegir y que se pueden adaptar a tus gustos. Pero has de saber que es sumamente importante saber su tank mate, o dicho de otra forma, la compatibilidad que tienen nuestros peces entre ellos. Y uno de los factores que hay que tener en cuenta es la agresividad. A más agresividad tenga esa especie, menos opciones nos deja para poder tener un acuario variado. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, no es lo mismo un pez agresivo que uno depredador. Por ejemplo, las arowanas, los pejelagartos y los polípteros son especies carnívoras, pero tranquilas. Por el contrario, hay una gran cantidad de cíclidos que, si bien no se van a comer a tus compañeros, sí que pueden atacarles hasta causar su muerte. Es por eso que hago top 10 peces agresivos. En el número 10 tenemos al pez pico de pato. Es un pez que curiosamente es muy tranquilo, excepto en una ocasión, cuando juntamos a dos machos juntos. Es por esta razón que si no sabemos diferenciar el sexo de esta especie, no deberíamos arriesgarnos y solo tendríamos que tener uno. Para mantener esta especie necesitamos un acuario de 80 litros para arriba, dándole más importancia al largo que al ancho, ya que es una especie que únicamente se mueve por la superficie. Crece alrededor de 6 centímetros y necesita un agua con una temperatura entre 21 y 30 grados, un pH de 7 a 8 y un GH de 6 a 15, ya que son especies que agradecen el agua salobre. En el número 9 tenemos al pez beta. Es difícil que alguno de los presentes no hayamos oído hablar nunca de los betas, más conocidos como los luchadores de Siam. Y no es de extrañar, su gran habilidad en combate frente a otros machos llegó a ser legendaria, así como su facilidad para mantenerlos. Esto es debido a que se acostumbran a vivir en arrozales donde tienen que disputarse el territorio por su breve supervivencia. Para mantener este pez necesitamos un acuario de unos 20 litros para un solo ejemplar, debido a que los betas son peces con carácter propio y no siempre podemos confiar en que se lleven bien con nuestros compañeros de acuario. Sus parámetros de agua apropiados son una temperatura de 26 a 30 grados, un pH en torno al 7 y un GH de 4 a 14. En el número 8 tenemos al barbo sumatrano. Puede que a muchos les sorprenda al ser un pez muy popular en las tiendas de acuariofilia, pero estos peces son sumamente agresivos, especialmente con peces con aletas largas o de velo. Es por esa razón que aconsejo mantenerlo solo con peces de su misma especie, y en acuarios altamente plantados con tal de rebajar su agresividad. Para mantener esta especie necesitamos un acuario de unos 100 litros para un cardumen de unos 20 ejemplares, plantado con plantas resistentes y arena fina, así como una baja iluminación. Sus parámetros de agua son una temperatura de 24 a 28 grados, un pH de 6 a 7,5 y un GH de 10 a 20. Número 7. Pez gato de cola roja. Es un pez que destaca por encima de todos sus parientes cercanos, cosa sorprendente, teniendo en cuenta que la mayoría de peces gatos son sumamente territoriales. Hemos de mencionar que el pez gato de cola roja puede crecer más de 1 metro en las condiciones apropiadas y convertirse en un depredador con un apetito insaciable. Para mantener este pez necesitaremos un acuario de más de 1000 litros llenos de tronco y sustrato fino donde pueda reposar y sentirse como en casa. También es importante mencionar que tanto el calentador como los vidrios del acuario deben estar reforzados, ya que con su inmensa fuerza podría partirlos de un simple coletazo. Sus parámetros de agua son muy variables, pero los más apropiados serían una temperatura de 20 a 28 grados, un pH de 6 a 7,5 y un GH de 4 a 12. Número 6. Pez globo fajaca. Este literalmente gran pez no tiene prácticamente rival en lo que respecta a mordida, y es que a diferencia de muchos peces, este posee un pico óseo con el que puede partir fácilmente a cualquier oponente por la mitad sin apenas dificultades. También es importante decir que, a diferencia de los otros peces que hemos visto anteriormente, el pez globo fajaca posee un gran intelecto, pudiendo reconocer a su dueño e incluso idear formas para conseguir alimento. Respecto a su carácter, basta con decir que debe mantenerse solo, y cualquier pez que se acerque medianamente a su territorio se las tendrá que ver con él. Como curiosidad, os puedo decir que de pequeños tienen la costumbre de enterrarse para no llamar la atención, pero esto cambia una vez llegada a la etapa madura donde exhibe sus colores tan característicos. Para mantener este pez necesitamos un acuario de al menos 450 litros, debido a que crece unos 45 centímetros, con un buen filtro, ya que ensucia bastante al comer,
y arena fina, ya que cuando son jóvenes les gusta enterrarse. La temperatura ideal sería de 23 a 28 grados, el pH de 6 a 7,8 y el GH de 10 a 15. Es importante destacar que a diferencia de otras especies de peces globo, esta no es salobre, así que podemos mantenerlo sin dificultades en agua dulce. Número 5. Las pirañas. Y llegando justo a la mitad del top encontramos al que para muchos es el pez más agresivo debido a la fama que adquirió gracias a las leyendas y a la industria del cine. Pero lo que no se puede negar es que las pirañas es una especie agresiva, especialmente si van en grandes bancos como el que estáis viendo. Respecto a su ataque, he de decir que las pirañas se ven atraídas por el ruido y el movimiento de otras de sus compañeras una vez están comiendo, desatando un frenesí de mordiscos que pueden acabar fácilmente con sus presas más comunes, es decir, peces viejos y enfermos. Para mantener estos peces debemos tenerlo en un grupo no menor a 5 ejemplares, en un acuario de unos 300 litros, sin demasiadas plantas, excepto quizá algunas vallisnerias. Sus parámetros de agua son una temperatura de 24 a 27 grados, un pH entre 6 y 7 y un GH entre 5 y 11. Número 4. Flowerhorn. Ya tardaban en aparecer los grandes cíclidos americanos cuando hablamos de agresividad. Decir que el Flowerhorn es una especie artificial creada a partir de la mezcla del Zenzou y otro cíclido que aún se desconoce. Su agresividad es un punto muy a tener en cuenta y que manifiesta incluso a tempranas edades, por lo que debe ser aislado del resto de sus compañeros. Mi opinión es que es un cíclido que se ha abusado mucho de su morfología para conseguir ejemplares con una jiba demasiado grande, haciendo que el pez se deforme y que sea más propenso a tener enfermedades. Para mantener esta especie debe estar solo en un acuario de unos 200 litros y sin demasiada decoración, ya que la mayoría de veces suelen romperla. Sus parámetros de agua son una temperatura de 26 a 30 grados, un pH de 7 a 7,5 y un GH de 5 a 16. En el número 13 tenemos un empate técnico entre el cíclido Dobby y el cíclido Jaguar. Estos dos ejemplares han tenido que ser puestos al mismo nivel, ya que sus características son demasiado similares, pero aún así se pueden distinguir por sus colores, que irónicamente son inversos, ya que mientras el cíclido Dobby tiene colores fríos como el gris y el azul, el Jaguar apuesta por colores cálidos como el amarillo y el naranja. A la hora de definir su agresividad la podríamos definir con dos palabras: muy alta, ya que defenderán su territorio de cualquier extraño que se acerque a él. Y teniendo en cuenta que suelen alcanzar los 50 centímetros en el caso de los machos y 35 en el caso de las hembras, es un rival a tener en cuenta para el resto de los peces. Para mantener estos peces necesitamos un acuario de 450 litros con muchos troncos y escondites donde puedan acechar a sus presas. Sus parámetros de agua son una temperatura de 22 a 32 grados, un pH de 7 a 8 y un GH de 10 a 15. Número 2. El Rey Midas. Y parece que los cíclidos están gobernando este top, esta vez con el que literalmente es el rey de los cíclidos, ya que al ser el más fuerte y el más agresivo, no tiene competencia con ninguno de sus parientes, ni con ningún pez de su mismo tamaño. Decir que es un pez sumamente fuerte y territorial, capaz de atacar incluso a su propio dueño en caso de ser molestado, golpeando el cristal y demostrando su gran fiereza. Para mantener este pez necesitaremos un acuario de unos 300 litros para un solo ejemplar y 450 para una pareja, compuesta por un macho y una hembra. Sus parámetros de agua son una temperatura de 22 a 32 grados, un pH de 7 a 8 y un GH de 10 a 15. Y llegamos al puesto número 1, cabeza de serpiente. A continuación veréis exactamente lo que no hay que hacer cuando tenemos una especie tan agresiva como esta. Y la razón de que sean tan agresivas es que tiene una gran cantidad de testosterona en su cerebro, que les hace atacar a todo aquello que se mueva, como podéis estar viendo. Decir que este pez es originalmente del sureste asiático, pero ha causado un gran estrago en Estados Unidos, ya que está registrada como una especie invasora, que no tiene ningún depredador y es depredadora de cualquier otro pez. Para mantener este pez es recomendable un acuario específico de más de 450 litros, ya que pueden sobrepasar los 90 centímetros. Decir que apenas tienen que tener decoración en el acuario, ya que tienden a romperla.
y tienen que disponer de muy buena filtración debido a su alimentación carnívora. Son muy adaptables a los parámetros del agua, pero los ideales serían una temperatura entre 24 y 28 grados, un pH de 6 a 7 y un GH de 5 a 11. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis próximos trabajos. Un saludo y hasta la próxima.